¿Cómo le va? Bienvenido a Escopeo Digital, bienvenido a Veracruz 2025 en este lunes 2 de septiembre, día 9 de este mes, el mes patrio. Un fin de semana interesante, un fin de semana que por lo menos a los interesados, pues nos mantuvo pegados a la transmisión del Senado, donde las comisiones se reunieron. Y bueno, pues de eso le vamos a platicar porque hubo decisiones. Y mientras tanto, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se trabajó intensamente en al menos 2 escenarios relacionados con esta discusión nacional de la reforma al Poder Judicial. El primer escenario parte de una solicitud que presentó la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces del Distrito del Poder Judicial Federal. Una asociación nacional que considera que la iniciativa de reforma presentada por López Obrador es inconstitucional, que viola el principio de independencia judicial, por lo que la Asociación Nacional pide a la Suprema Corte que detenga el proceso legislativo como medida cautelar. De eso pues no existe un antecedente y por ello la Corte debe investigar a fondo si es posible. Otro escenario, la Corte, también la que preside la ministra Norma Piña, está inmersa en la presentación de una propuesta de reforma alternativa. A los legisladores se les envió esta propuesta que lleva el título de Reforma Integral al Sistema de Justicia en México, Desafíos y Propuestas. Norma Piña, al presentar el documento, comentó que se trata de una propuesta que surge de un proceso reflexivo y autocrítico de jueces y magistrados federales, así como del personal de los órganos jurisdiccionales y los 11 sistemas de justicia locales, cuyo objetivo es aportar a la discusión sobre la reforma judicial desde la experiencia directa de quienes imparten la justicia. Mire, como muchos mexicanos, muchos estamos ya convencidos, el Poder Judicial de México debe cambiar, debe mejorarse, pero no tan drásticamente que pierda su autonomía, que se ubique bajo el control del Poder Ejecutivo. Porque si bien es cierto que hay muy serios problemas de justicia en México, los jueces no son los únicos culpables, ni todos los jueces son corruptos o ineficaces. Tampoco es cierto que los problemas de inseguridad gravísimos que vivimos en nuestro país se van a resolver si cambiamos a los jueces, si les bajamos de salario y otros ingresos, si los elegimos mediante una elección o una tómbola, una situación que se ve no solamente complicada, sino imposible prácticamente desde el punto de vista de que realmente los ciudadanos conozcamos y podamos decidir quién deberá impartir justicia en cada juzgado. La propuesta de los ministros y ministras de la Suprema Corte tendría al menos que ser revisada. Bueno, son 2 temas en el escritorio de los legisladores que atañen a la Suprema Corte. Uno de ellos, el que solicitó la Asociación Nacional de Jueces, está todavía siendo revisado en la Suprema Corte para conocer de su viabilidad. Y para ello, la ministra presidenta Norma Piña se lo envió para su revisión a la ministra Lenia Batres, a la más nueva del encargo, a la menos preparada, según hemos visto, la que fue nombrada directamente por el presidente López Obrador y la que también es cierto es una defensora pública de la reforma judicial de la presidencia actual de México. Pareciera que el caso se envió a ella pues para que se pierda, por supuesto. La fuerza de Morena en la Cámara de Diputados se sintió sin problemas en la Cámara. Gritos, sombrerazos de la oposición se quedaron en eso, en gritos y sombrerazos. La mayoría calificada actuó con fuerza, como un tornado, como el tornado que recorrió este fin de semana el territorio de Arkansas. ¿Lo vieron? Fuerte, ¿verdad? Impresionante. Bueno, pues así estuvo la Cámara de Diputados. En las calles de la Ciudad de México todavía hoy, y en otras ciudades también del país, las manifestaciones siguen. En una de ellas, el pasado fin de semana, participó el que fuera Procurador General de Justicia en México, Procurador de la Ciudad de México, del Estado de Veracruz, el exrector de la Escuela Libre de Derecho, ex candidato a gobernador de Veracruz, Nacho Morales Lechuga. Y seguiré participando contra todas las injusticias y además violaciones constitucionales y de las cláusulas o artículos que forman parte de la columna vertebral de nuestro sistema republicano y democrático. Y esto es la destrucción o demolición de un contrapeso que tiene el Poder Ejecutivo, como es la Corte, que están haciendo una reforma esquizofrénica porque dicen una cosa y están haciendo otra. Bueno, pues ahí está el sentir de Morales Lechuga. Mientras tanto, y una vez que la Cámara de Diputados aprobara por arrolladora mayoría la iniciativa de reforma judicial, con más de 700 reservas, que se enviara al Senado, que es la última etapa del recorrido de una iniciativa de reforma a la Constitución,
Ayer se reunieron para discutirla los senadores integrantes de dos comisiones, puntos constitucionales y estudios legislativos. Todo el día de ayer domingo hasta las 8 de la noche se dio la sesión de estas comisiones y escuchamos, los que la seguimos al menos en la transmisión en vivo desde el Senado, los argumentos de senadoras y senadores de oposición y la defensa también irreductible de los senadores morenistas. ¿Para qué les comento qué insistían e insistían los opositores? Si al final no causaron ningún efecto en los oficialistas, basta decir que está tan claro el papel que cada legislador va a jugar en este proceso, que los 12 senadores oficialistas de la Comisión de Puntos Constitucionales votaron a favor sin chistar, y los 6 opositores votaron en contra. En la Comisión de Estudios Legislativos sucedió lo mismo, 13 votos a favor, 6 en contra. Con esto quedó listo el siguiente paso, la discusión en el Pleno. Ahí en el Pleno se necesita la aprobación de 2/3 partes de los senadores para ya convertirse en ley. Será mañana, martes, 10 de septiembre, 11 de la mañana. Es la cita para los 128 senadores que tienen en su mano la aprobación o rechazo a la reforma del Poder Judicial, tal y como fue enviada desde febrero pasado por el presidente López Obrador. De rechazarse, bueno, pues ya es muy claro, habrá otras propuestas menos radicales, menos políticas, porque también es claro que el sentir nacional pues es de que sí, es necesario modificar, mejorar con una propuesta que resuelva, no que agrave los problemas de procuración de justicia en México, como ayer decía uno de los senadores de oposición. Pero el tema está muy candente. Si bien todos y cada uno de los senadores de oposición han aparecido de manera individual o con sus bancadas en los medios masivos de comunicación, reiterando que sí, van a asistir a la sesión y sí, van a votar en contra, con lo que se tendría la no aprobación de la reforma, es solamente un voto el que el presidente López Obrador necesita, además de los de su mayoría legislativa, para que la reforma sea aprobada. Y ahí está el quid del asunto. Con uno de los senadores de oposición que no asista a la reunión, con uno que vote a favor de la reforma, esta quedaría aprobada. Y una discusión pues, que inicia en cuántos votos necesita el gobierno de la 4T para aprobar la reforma, si 85 u 86. Son 128 en total. Se requieren 2/3 partes. Las 2/3 partes de 128 son 85.32. Ese punto 32 sube a 86, baja a 85. Morena tiene 66 senadores, el Verde tiene 13, 79 van. El Partido del Trabajo tiene 5, son 84 en total. Le falta un voto para las 2/3 partes. El PAN, el Partido de Acción Nacional, tiene 22 senadores. El PRI tiene 16, son 38, más 5 del Movimiento Ciudadano son 43. Si todos votaran en contra de la reforma, los 43, esta no va a pasar. Y entonces sumemos otra vez. Tenemos 84 oficialistas más 43 de oposición, son 127. Todavía hay un voto por ahí, un senador que aunque votara a favor de la reforma para un total de 85, en sentido estrictamente matemático, todavía no serían las 2/3 partes. Es entonces un solo voto el que podría decidir el futuro inmediato de México en cuanto al Poder Judicial se refiere. Y la discusión nacional al respecto es intensa, muy mediática. Todos estamos en eso. ¿Aguantarán los 43? Número importante en muchos sentidos. ¿Aguantarán los 43 el embate oficialista para mantener su voto en contra? ¿Será suficiente la presión que, por ejemplo, se dice están realizando sobre Miguel Ángel Yunes Márquez para que cambie el sentido de su voto a cambio de lo que sea que le hayan ofrecido? A este tema, a este polémico legislador veracruzano, Yunes Márquez le dedicó el estupendo Alberto Morales este martes. Hay que ponerse del lado correcto de la historia y tiene sustento la duda. Hoy mismo diversos columnistas y analistas nacionales dan por hecho que quien cederá a las presiones de Morena, o uno de los que van a ceder, es precisamente el hijo del exgobernador, el panista, veracruzano, con una orden de aprehensión pendiente y frenada por su fuero constitucional hasta ahora. Hasta ahora también ha dicho que sí asistirá y que votará en contra. Ángel Yunes Márquez, senador por Veracruz, estaré presente en la sesión y votaré en contra de la reforma al Poder Judicial. Ahí está el compromiso de Miguel Ángel Yunes Márquez. Y ya ha sabido que el viernes pasado, lo publica Milenio, el viernes pasado el senador y su papá, quien es por cierto su suplente, se reunieron con Adán Augusto López, el coordinador de Morena en el Senado. Y si usted cree que platicaron de mujeres y traiciones, se equivoca. Ahí se tomaron acuerdos. Entonces, ¿serán útiles para el gobierno las decenas de millones de pesos que dice Alejandro Moreno, el líder nacional del PRI, están ofreciendo a aquel senador de oposición que cambie su postura y vote a favor? Lo que dice el dirigente de Acción Nacional, Marco Cortés, en el sentido de que el crimen organizado está amenazando a senadores de oposición para que voten a favor, ¿será cierto? Y el miedo a lo que sea en que consista la amenaza logrará el voto necesario.
Todos los 43 senadores del PAN, del PRI y del Movimiento Ciudadano, sin excepción, han aparecido en público diciendo que sí van a asistir, que sí van a votar en contra. El que faltaba, incluso el emesista Daniel Barrera de Campeche, finalmente apareció ayer. Hoy quiero decirles que después de haberla estudiado y haberla leído, mi voto va a ser totalmente en contra. Pero también dijo, sí he recibido amenazas. Así como revisé muy bien la reforma, ya me definí, pero me han amenazado. ¿Habrá cambios mañana? Pues mañana lo sabremos. Y aquí en Escopeo Digital se lo informaremos. Pues la noticia corrió por todos lados ayer, ¿eh? El hijo del presidente será secretario general de Morena y desde ahí va a buscar ser presidente de México. Bueno, pues ya tiene también para esto la bendición paterna, la del presidente actual del país. Aprovecho para informarles que José Ramón, según me ha manifestado, no va a trabajar en el gobierno. Gonzalo tampoco. Andrés sí, pero no en el gobierno. Claro. Él va a participar en Morena. Quiere ayudar a consolidar Morena. No voy yo a influir en nada, pero él sí quiere participar en Morena. ¿Para la Secretaría General o la Presidencia? No creo que para eso, pero sí va a participar, eso me lo planteó, y quiere apostar a ser electo, o sea, no impuesto, y yo no tengo nada que ver con eso. Entonces, con Morena y con López Obrador, pues es muy fácil leer el futuro. Andrés Manuel López Beltrán, Andy, será electo en el partido que su papá fundó, en el mismo proceso interno en que la todavía secretaria de Gobernación, esta señora Luisa María Alcalde, asumirá la presidencia del partido. No sé para qué querría todavía ser presidente de Morena, con el hijo de López Obrador en la segunda posición. Es muy fácil saber quién será el verdadero dirigente y también con qué objetivo. Andy, como es conocido, el segundo hijo que tuvo López Obrador con Rocío Beltrán, su primera esposa. Andy tiene el objetivo de ser electo en el proceso interno de renovación de la dirigencia de Morena que se llevará a cabo el 22 de septiembre. Ya sea en la Secretaría General o en la Secretaría de Organización de la Dirigencia Nacional del partido, el hijo del presidente quedará como mano derecha de Luisa María Alcalde. Y solo Andy participará en política, esto lo dijo hoy el presidente. Ninguno de sus otros 3 hijos asumirá algún cargo en el gobierno o en el partido. El mayor, José Ramón, pues no se sabe a qué se va a dedicar, va a seguir viajando. El tercero, Gonzalo, ya dijo su papá que va a quedar al frente del negocio de chocolate. Este negocio que emprendió precisamente Andrés López Beltrán. El negocio se llama Chocolate Rocío, en honor a la fallecida madre de los 3 hijos mayores. Bueno, Jesús Ernesto López Gutiérrez, el cuarto hijo de López Obrador, único de su segundo matrimonio, seguirá pues seguramente estudiando en Europa. Lo cierto es que a 20 días de que entregue el poder a Andrés Manuel López Obrador, esta noticia sí ha sacudido las estructuras políticas de la coalición Sigamos Haciendo Historia, con la que en junio pasado se logró esta victoria electoral amplísima. Quienes destaparon a Andy para ocupar la Secretaría General del partido fueron consejeros nacionales. Y por supuesto, para Luisa María Alcalde, dirigir los destinos de Morena con un hijo del presidente a su derecha no será nada cómodo. Por eso, para muchos analistas, lo que estamos viviendo es un predestape para el 2030. La Secretaría General del partido es una pieza fundamental, es clave para la movilización política, para la articulación con todos los estados, con los comités estatales en la ruta del calendario político electoral del próximo sexenio, que incluye revocación de mandato o una elección intermedia también. Es el puesto en el que se define, se opera la vinculación con los secretarios de finanzas de los gobiernos estatales de Morena. Falta mucho por ver, todavía. Hasta ahora, ningún presidente ha logrado el sueño del poder transeccional y menos por línea familiar. Aunque coincidamos en pensar que 6 años son pocos para despuntar los cimientos de su proyecto, como creían los gobiernos neoliberales o los de Morena, con la conciencia de que la consolidación de Andrés, es de largo plazo. Contrario a ese estilo de pronunciarse sobre todo tema político, incluso destapar candidaturas como la de Xóchitl, con la de su hijo prefirió evadirse con un ya, mañana, a pregunta de la prensa.
Tampoco Andy se pronuncia, pero la propuesta avanza muy rápido en Morena, que analiza el cambio en la dirigencia de su Consejo Nacional. Podríamos estar viviendo desde ahora la posibilidad, pues, de que el hijo de López Obrador sea el presidente de México. Bueno, pues ahí le dejamos por hoy. Mañana hay que estar juntos para saber qué pasó. Lo espero con mucho gusto. Saludo a nuestros más de 26,000 suscriptores después de este fin de semana en que siguieron nuestros programas en Escopeo Digital, lo cual agradecemos. Lo invito a seguir nuestro canal. Yo soy Luis Emanuel Domínguez. Los saludo con afecto.